Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Y si usted tiene su Biblia y si no tiene la Biblia, levante sus manos. Amén. Conmigo y diga conmigo: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice Soy que lo que soy. dice que soy. Tengo lo que dice Tengo que lo que tengo. dice que tengo. Puedo hacer lo que Puedo dice hacer que lo que puedo dice que hacer. hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso. Amén. Su nombre para siempre. Amén. Esos 10.000 que estamos aquí. Amén. Bueno, aquí caben 100 personas. Pero apretaditos pueden caer 150, Así que las 150 que están aquí, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos un defensor, amén. Tú tienes alguien que te defiende. Tenemos un defensor. Tenemos alguien que nos defiende, amén. Y se gasta energía. Yo sé que toda la platea está atrás, pero no importa, algún día estará acá adelante, amén. Toda la platea, toda la gente que está ahí, no importa, quédese ahí nomás, quédese cómoda ahí, cada uno de todos los que están ahí, los que están ahí, amén, quédense cómodos, amén. Hay como 120 personas ahí ya, Dios los bendiga. Bueno, por la fe. El Señor llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sabe? Se gasta energía, tú gastas energía cuando te quieres defender. De verdad que se gasta energía. A veces, si una persona no le gusta como yo me visto, o como yo predico, o como yo lo hago, y siempre, entonces, ¿qué es lo que debe de hacer esa persona? No verme más. Pero esa persona lo que hace es ponerme una cosa en YouTube o en las redes sociales. Hermana, no se visto así, las faldas para mí apretadas, y aquí y allá. Y yo, ¿sabe lo que hace para no gastar energía? ¿Sabe lo que hago? Lo bendigo, lo perdono, lo bendigo y lo suelto, o sea, lo bloqueo. Chao. Y no gasto energía. Porque ¿qué saco con estarme defendiendo? No saco nada con estarme defendiendo, no saco nada con defenderme. Y gente que le voy a gustar mucho, y hay gente que no le voy a gustar. Así que mi identidad no está ni por los aplausos ni por las críticas, está por Jesucristo. Y siempre tenemos uno que nos defiende. Diga conmigo: tenemos un defensor. Tenemos un defensor. Amén. Amén. Tome asiento nomás y vamos a leer la palabra en Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23 dice así: quien cuando le maldecía no respondía con maldición. ¿Sabe lo que es maldición? Mal dicho, mal hablado, o sea, hablar mal de la persona. Y bendición es bien dicho, bendecir. Entonces, quien cuando le maldecían, o sea, hablaban mal de él, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no se defendía. Jesús encomendaba su causa, lo maldecía, pero él no maldecía. Él encomendaba su causa al Dios Todopoderoso, amén. Y a veces nosotros nos gusta defendernos cuando no conocemos, pero se gasta energía en defendernos, es decir, pero estos son mis derechos, y esto y esto, porque usted sabe que si usted tiene un pleito, ¿cómo se dice? Judicial, una cosa así, Dios ha puesto abogados, Dios ha puesto fiscales, Dios ha puesto la policía. Bueno, algunos están bien corrompidos, pero otros no todos. Pero Dios ha puesto gente. Si usted tiene algo que usted no puede resolver, no sabe lo que tiene, Dios ha puesto médico, Dios ha puesto eso. Entonces usted no tiene que luchar tanto, no tiene que gastar esa energía que la puede necesitar para usted, para estar tranquilo. Y sabe que estoy viendo una cosa que es bien importante, la columna vertebral, como tiene vi una cosa de la columna, vi una cosa de las... Vértebra. No, de las costillas.
las 12 costillas, y está todo igual, y por eso le dice que somos el templo del Espíritu Santo, que increíble. Entonces cuando nosotros nos agitamos o nos queremos defender, está el corazón, y el corazón se va al estómago, y a veces se enferma del estómago la persona. Entonces mejor vivir relajado, vivir relajado. Lo mejor, si no le gusta, lo bendigo, lo perdono y lo suelto, o sea, lo bloqueo. O sea, aunque parezca feo, pero es así, no puedo estar discutiendo con los hermanos. Ahora, Esther 6:1-3, vamos a ver en Esther, en el libro de Esther. Está después de Crónicas, está después de Nehemías, y ahí encontramos a la Estelita. Amén. Esther, capítulo 6, versículo... Esther, capítulo 6, versículo 1 y al 3. ¿La encontraron? No, todavía no. ¿La encontraron? Ya, yo se lo voy a leer. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia, de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Ya, esto es del 1 al 3. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Ya, ¿qué pasó? Yo les voy a contar, ¿sabes? Si les gusta que les cuente, les voy a contar. Hay una canción que decía: la copucha, están haciendo, no sé cómo es la canción, pero fue bien popular. Pero a usted le gusta, que le cuente, le cuento. Bueno, Mardoqueo era el tío de Esther, ¿ya? Esther era una joven pobre, pero hermosa. Amén, Dios la llenó de gracia. Entonces, cuando Pastil no quiso acudir al llamado del rey, el rey se enojó y mandó a llamar a todas las doncellas, a todas las vírgenes, y las vino al palacio. Tuvieron, fíjese que la Biblia dice que tuvieron 6 meses preparándose y otros 6 meses con aroma antes de entrar al rey. Imagínense cómo era la cosa. Bueno, y Mardoqueo era el tío, y Mardoqueo estaba siempre en la puerta ahí. Entonces Esther halló gracia delante del rey y fue elegida reina. Qué maravilloso, amén. Una muchacha pobre, pero judía, por supuesto, pero con gracia de Dios. Así es, por eso que dice que la Biblia dice que los fuertes tendrán riquezas y las mujeres hermosas tendrán gracia. O sea, pero somos todos hermosos. Cuando venimos a Jesucristo, nosotros nos convertimos en mujeres y hombres hermosos, porque somos hijos del Rey de Reyes y valimos la vida y la sangre de Jesucristo. Entonces somos todas. Siéntase usted, dígase a usted misma: yo soy hermosa. Dígase usted misma: yo soy hermosa. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén, somos hijos de Dios. Yo antes, cuando me acuerdo, cuando yo en mi infancia tenía mucho complejo, y decían que era linda, pero yo siempre estaba con la espinilla, y siempre decía mi cara de concreto, y una vez me dijeron que era de concreto, y ya creía que mi cara estaba de concreto, pero Dios ha convertido mi piel, ya no es de concreto, pero sí estuve acomplejada mucho tiempo, muchos años, con el bullying. Y antes no había una ley que le dijeran a la persona no hagan bullying, no había una ley contra el bullying. Ahora sí, pero yo me sentía fea. Pero en realidad es sentirse, porque uno tiene que mirarse y decir: no, pues yo soy linda, soy hermosa, porque valgo mucho, valgo más que todos los tesoros del mundo, valgo la vida y la sangre de Jesucristo. Sé que hay otras personas más hermosas y otras personas que no son tan hermosas, pero uno debe sentirse hermosa por lo que hizo Jesucristo, ¿amén? Y esa es la gracia de Dios. Entonces la iglesia es como Esther, llena de gracia. Bueno, entonces Mardoqueo era el tío, pero como estaba Amán, que era algo del rey ahí, del rey Asuero,
tenía un puesto. Entonces Amán se enojaba porque Mardoqueo no se inclinaba delante del rey, no se inclinaba. Entonces se enojaba. Y entonces él dice que la Biblia, que el Mardoqueo le había preparado una horca en la casa de él, de Amán, en la misma casa de Amán, preparó una horca para colgar a Mardoqueo, claro, con permiso del rey. Entonces dice que esa noche se le fue el sueño al rey una noche, y dice que empezó a leer los libros, las cosas que habían hecho uno y otro, y leyó de Mardoqueo que él lo había librado de dos eunucos que habían conspirado contra el rey. Entonces dice la palabra de Dios que el rey le pregunta a su siervo, ¿qué hicieron para honrar a este varón? Dijeron, nada hicimos. Entonces dice que justo estaba hablando el rey cuando viene Amán y se acerca al patio. Eran patios grandotes, inmensos, ¿cierto? Y entonces le dice al rey, ¿quién está en el patio? Y otro le dice, está Amán. Entonces llamen a Amán, y lo llamaron. Y entonces el rey Asuero le pregunta, oye, Amán, ¿qué haremos con un hombre que ha hecho bien al rey? ¿Qué podemos hacer? Entonces Amán pensó entre sí y dijo, ¿qué hombre puede ser otro que yo? Pues pensó que él estaba hablando de él, ¿cierto? La vanagloria que tenía Amán. Entonces pensó que estaba hablando de él. Entonces ahí la Biblia dice, es que me da risa porque Amán se creía que era él. Entonces Amán le contesta al rey, como creyendo que era todo para él, le dice, mire, ponga el caballo donde cabalga el rey, la ropa que usa el rey, la corona que usa el rey, y llévenlo por toda la ciudad y pregonen delante de él, y esa es una honra que le van a dar, porque la honra valía mucho antes. Entonces el rey escuchó eso y le dijo, muy bien, Amán, haz todo eso que has dicho, no omitas nada de eso, hazlo con Mardoqueo. Y me imagino la cara de Amán que tenía, y no omitas nada, hazlo deprisa. Y tuvo que tomar el caballo del rey, la ropa del rey, la corona, y lo paseó por todo. Después que tenía una horca para matar a Mardoqueo, tuvo que pasearlo. Y después que terminó todo el paseo de pregonar a Mardoqueo por toda la ciudad, dice que se fue enojado y se fue rapidito a donde sus amigos y a su mujer, y la mujer le dijo, oye, si este Mardoqueo es judío, ¿con quién te estás metiendo? Porque tu vida puedes morir, o sea, te estás metiendo en un peligro, se lo avisó. Y allí, bueno, ahí termina, eso es lo que leímos. Pero ¿a qué se refiere? Que Dios te defiende. O sea, Mardoqueo no era malo, estaba a la puerta del rey, solamente que él estaba allí por Esther, por su sobrina, porque la había criado desde niña, era huérfana y él la había criado como una hija, entonces estaba para el cuidado de ella. Pero mire lo que hace Dios. Mardoqueo, o sea, Amán tenía preparada una horca para Mardoqueo, y Amán tuvo que públicamente llevarlo por toda la ciudad y darle honra a Mardoqueo con orden del rey. Así hace Dios cuando nos quiere defender. Bendito sea el Señor. Por eso tú no te preocupes por defenderte tú mismo, sino que deja que Dios te defienda. Mira, Esther 6, 10, 11, el 6, Esther 6, del 10 al 11, a ver, aquí está, lo leímos, 6, del 10 al 11, dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey.
tuvo que honrarlo delante de todo, y después que él era enemigo y tenía preparada una horca para Mardoqueo. Pero cómo Dios hace las cosas. El rey no pudo dormir y leyó lo que había hecho Mardoqueo. Por eso que a veces nosotros tenemos que estar tranquilos, porque Dios nos va a defender. Por eso no tenemos que defendernos nosotros. Pueden haber muchos, entre comillas, amigos que se cree que unos amigos tienen en el Facebook, pero en el fondo a veces son enemigos. Porque si una persona es amigo, va a llamar. Una persona, si es amigo, va a decir, ¿sabe, hermana, pastora, sabe? Le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer esto. No, pero lo ponen en redes sociales, ahí lo ponen para que todo el mundo lo sepa, pero no saben nada, que yo los bloqueo inmediatamente. Por eso que Dios, por eso no nos tenemos que desgastar en defendernos, porque Dios nos va a defender. Ve, Mardoqueo ni siquiera se defendió, pero Dios lo defendió y lo honró, tuvo que honrarlo a Amán. Amén, bendito sea el Señor. Ahora Mardoqueo fue honrado por el rey y obligado a honrarlo. Vamos a leer en Salmos 69:4. Salmos 69:4. Amén. Salmos 69:4. Vamos a leer. Verso 4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Dice, más que los cabellos de mi cabeza, que los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Mira, David fue sufrió tanto. Sí, está bien, David pecó, todo lo que eso, Dios se arrepintió. Él decía, Dios, tú conoces mis insensatez y mis pecados no te son ocultos. Sí, él se arrepintió, no ocultaba sus cosas, pero era aborrecido. Dios lo había llamado como rey, Dios lo había, pero Saúl y todos los enemigos que tenía lo perseguían para matarlo, pero sin causa. Lo perseguían para matarlo sin causa, sin ni un motivo. David había matado al gigante, el pueblo debía estar agradecido, pero en ese caso no estaba agradecido. Pero ¿qué es lo que hizo David? ¿Cuál es la reacción? En el Salmo 69:13, ahí mismo dice, pero yo a ti oraba. ¿Qué hizo David? ¿Los maldijo? No. Dijo, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios de la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Él oraba a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces cuando la gente se va en contra? Tenemos enemigos, no nos defendamos, tenemos un defensor que es el Señor Dios Todopoderoso. Él dijo que Él nos vindicaría, Él nos va a defender. Entonces Él es nuestro abogado, Él es el que litigia nuestra causa. Dios es todopoderoso. Entonces tenemos que orarle, decirle, Señor, mira, mis enemigos se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, pero Señor, oro a ti, Señor, a ti clamo, porque tú me vas a defender. Qué hermoso, ¿cierto? Ahora Jeremías 51:36. Jeremías, vamos a leer en Jeremías, que está después de, a ver, para que lo busque, de Isaías, ¿ya? Y Isaías está después de Eclesiastés, y eso está después de Salmo, ¿ya? Dice, Jeremías 51:36 dice, aquí es muy importante que lo sepa, Jehová defiende a Jeremías. Mire que es importante. Por eso que el título es, tienes un defensor. Tienes alguien que aboga por ti, es Dios. Dice, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Amén. Y secaré su mar, o sea, el mar de ellos, ¿cierto? Y haré que su corriente quede seca. O sea, dice, por tanto así ha dicho Jehová, y aquí que yo juzgo tu causa y haré
tu venganza, o sea, tú no tienes que vengarse, o sea, es tu venganza, pero tú no tienes que hacerlo, déjalo que Él lo haga. No sé si a alguien le gustan las películas de venganza, pero yo le quiero decir una cosa, que Dios es el vengador. Sí, Él se venga, no crea que Dios no es así. Mira si lo está diciendo. Dice, y yo haré tu venganza. El Señor se venga. Y dice, y secaré su mar. O sea, cosas que ellos tienen las va a secar. Y haré su corriente que quede seca. O sea, lo que ellos, Dios los seca. Increíble que Dios nos defiende, porque Jeremías ya fue llamado de Dios desde niñito. Fue llamado. Entonces él incluso le decía, Señor, yo no sé hablar. Entonces el Señor le dijo, no digas que no sabes. Dios lo llamó desde niño, desde su infancia, pero también conoció Jeremías lo que era el dolor, lo que era el desprecio, lo que era la humillación, lo que eran los enemigos, sin causa también. Entonces por eso Dios le dice que Él lo va a defender. ¿Cuántas veces nosotros tenemos personas, o tal vez el mismo enemigo nos quiere hacer tanto daño, pero Dios nos va a defender? Vamos a leer aquí en Números, nos vamos a ir a Números capítulo 12, versículo 1. Mire qué importante esto. Números 12, 1. Números 12, 1. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, ¿ya? Entonces, María y Aarón, y voy a leerle al tiro el 12, ahí mismo el 12, 9, 10, dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la luna se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Ya, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué pasó? Que María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, hablaron mal de Moisés. Hablaron mal porque Moisés, recuerda que no estaba con su esposa se quedó con su papá Jetro y todo eso. Pero recuerde que Moisés tomó una mujer que se llamaba, que era cusita, no sé, pues seguramente de raza morena, no sé, eso es lo que dicen. Y tomó a esa mujer como esposa, ¿ya? Y entonces María y Aarón hablaron mal de ellos. Y ellos dijeron: ay, pero que Dios no habla por Moisés nomás, ¿acaso no habla por nosotros? Y dice que Dios lo escuchó. Y Dios los llama a los tres, a Moisés, a Aarón y a María. Y dice que después los aparta a Aarón y a María los aparta afuera, y dice que Dios les habla a ellos y le dice: cuando yo envíe palabra, lo hablaré por un profeta a través de sueño, de profecía, pero no así con mi siervo Moisés, que hablaré cara a cara, porque él es obediente, él es humilde. Entonces dice que el Señor de ahí se apartó, dice: porque hiciste mal en hablar de mi siervo, hiciste mal. El Señor, por eso te digo que defiende nuestra causa. El Señor escucha lo que otros hablan de ti, lo que otros hablan de nosotros. La gente cree que no escucha, cree que no escucha los chismes. Dios escucha todo. Y dice la Biblia que el Señor le dice a María: Aarón, muy mal hiciste en hablar de mi siervo, muy mal. Y dice que desapareció el Señor, de ahí salió el Señor, de la nube salió. O sea, no es que estaba el Señor visible, sino que lo veían a través de esa nube, de todo eso, en el tabernáculo, todo eso. Pero dice que ahí María quedó totalmente leprosa por haber hablado mal de Moisés. Por eso que es importante no tocar a los ungidos de Dios, amén. Quedó leprosa. Pero dice que Aarón rogó a Moisés, le dijo: por favor, pídele a Dios como María va a estar así. Así que 7 días estuvo María afuera del campamento, 7 días. Después de los 7 días Dios la restauró. Pero hubo sí una defensa.
para Moisés, porque hablaron mal contra Moisés. Qué increíble. Fíjese que cualquiera puede hablar de los pastores, puede hablar de los hermanos y de las redes sociales y de aquí, de este pastor que tiene esta radio, que tiene el estadio, que tiene todo. Cuidado, hermano, que Dios los escucha. Pues no sé, yo creo que el pueblo más dividido que tenemos son los cristianos, y justo los que hablan mal son los que hablan mal, lo que mal dicen, porque es en maldición, son los que siempre dicen: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Están puros chismeando. Pero hermano, por eso que lo único que saben decir es la ropa, es el moño, es el vestido largo, solo ritos que oren de rodillas, que ayunen, que levanten las manos, que den gloria a Dios, y solamente hablan de eso y aburren. Es un evangelio que aburre, una ¿cómo se llama? Religión que aburre, pero las cosas de Dios no aburren. Cuando nos sentamos a la mesa, ¿qué hablamos? Hablamos las cosas de Dios. Podemos hablar de personajes de la Biblia, cómo Dios los sacó, cómo Dios los defendió. Qué hermoso hablar de la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios te produce vida, pero los chismes no, los chismes te producen muerte. Entonces la gente Dios escucha. Entonces Dios escuchó los chismes que estaba de Moisés y Aarón, y eso que eran sacerdotes, Moisés y Aarón, que eran hermanos, o sea, Aarón y María, que eran hermanos de Moisés. Amén. Cuanto más nosotros los hermanos. Por eso cuidado con estar hablando. Si usted no conoce, usted no toma once con esas personas, usted no vive en la casa de esas personas, usted no puede hablar de nadie, de ningún siervo, de ninguna sierva. Hay que se puso silicona, hay que no se puso, hay que se casó 2 veces, 3 veces, 4 veces, y le aumenta, Dios mío, la lengua de serpiente que tienen. Pero por eso les digo yo que, y esos son los primeros que dicen: Cristo viene, como si se van a ir volando. No, el chismoso se va a quedar aquí, se va a quedar. Por eso tenemos que cambiar, pedirle perdón al Señor por las palabras ociosas que hablamos de nuestra boca, porque el Señor, si le mandó una lepra a María, sí, ¿usted cree que se lo va a llevar así? No importa, chismoso, vamos para arriba, no vale. Tú tienes corbata, tienes traje, hasta con trajecito, vestido largo, algo vamos para arriba, no importa que sea chismoso. No, es un cambio de adentro hacia afuera, tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera. No es la ropa, hermano, no es la ropa, sino Dios mandaría una ropa de, no sé, pues de Saturno, de Marte, de Júpiter, mandaría una ropa, pero la ropa toda es del mundo, aquí la fabrican, y los chinos la fabrican. Entonces, hermanos, a veces hablamos tanto, por eso Dios tenga misericordia, ¿ven? Y María habló mal de Moisés. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, Nehemías, ya estamos casi al terminar. Nehemías 4, el 1 al 3, ¿qué dice? Nehemías, ¿alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. Mire qué hermoso esto. Nehemías está antes de Esther, un poquito antes, está después de Crónicas. Sí, está después de Crónicas y de Esdras, y de ahí viene Nehemías. Ya, léalo, el 4 del 1 al 3. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, y si subieran una zorra, lo derribará. Así es. Eso decía Sanballat y Tobías. Sanballat y Tobías eran enemigos de Nehemías. ¿Por qué? Porque cuando uno está construyendo,
Aquí, por ejemplo, la iglesia se está construyendo con la palabra de Dios, se está construyendo. Y nos faltan los enemigos. Entonces Sanballat decía que estos pobres judíos que iban a edificar el muro. Y sabe que Nehemías era copero del rey. Y cuando vio que estaba destruida la ciudad, le pidió al rey permiso para ir a construir. Y ellos construían la ciudad, empezaron a subir el muro. ¿Ya? Y Tobías decía, ay, si una zorra, por ejemplo, un animalito, si una zorra se sube se va a caer el muro, porque ellos se estaban burlando de él, ellos se estaban burlando, decían, ¿podrán estos pobres judíos levantar ese muro? Y la Biblia dice que mientras ellos hablaban, y no era fácil, no es solo que hablaran, le hacían la guerra, querían, por eso que algunos estaban con una mano trabajando y con la otra la espada, porque hacían guerra por levantar el muro. Y cuando levantamos una congregación, cuando se abren las cosas de Dios, también hay guerra, solamente algunos encuentran solamente los defectos. Por eso le digo yo, los defectos, quiere que todo sea perfecto. No hay iglesia perfecta, y si usted la encuentra, no vaya porque la vayan a perder, porque usted es imperfecto. Entonces no hay iglesia perfecta. Entonces, pero muchos, Sanballat y Tobías se burlaban de Nehemías, que iban a construir los muros y le hacían la guerra. Pero Nehemías, ¿qué hizo? Oró a Dios. Y la palabra de Dios dice que mientras Nehemías, fíjese bien esto, mire, si Nehemías va subiendo, y se supone que cuando se va construyendo un muro grande, se supone que van subiendo, ¿cierto? Una escala, ¿cierto? Van subiendo una escala, porque se va construyendo un muro. Ellos no están de abajo construyendo, sino de arriba construyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que abajo estaba Sanballat y Tobías, abajo. Entonces, Nehemías no bajó a hablar con ellos. No bajó, no se denigró a nivel de ellos, no bajó, porque cuando nosotros vamos a defendernos, nos bajamos a nivel del enemigo. Entonces él siguió construyendo, no bajó. ¿Entiende? A veces no hay que bajar a defendernos, déjenlos que hablen, déjenlos que digan todo lo que quieran decir. Pero Nehemías siguió construyendo. ¿Y qué dice la Biblia? Lo más hermoso que está aquí, dice aquí mismo en Nehemías 6:15, dice, al otro lado, ahí mismo, Nehemías 6:15, ¿qué dice? Ahí mismo. Sí. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. En 52 días. ¿Cuántos son 52 días? Ni siquiera 2 meses, ¿cierto? Un mes y tanto, ¿cierto? Un mes y 10 días, un mes, 20 días por ahí. Entonces, imagínense, en 52 días fue terminado el muro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Nehemías y todos ellos miraban a Dios, oraban a Dios, no se bajaban. Cuando nosotros estamos construyendo, no nos tenemos que bajar a discutir con las personas, no nos bajemos a defendernos, porque Dios nos defiende. Imagínense ese tremendo muro. Yo no le estoy hablando de un murito chiquitito, eran inmensos los muros, era una ciudad, era más grande que el muro que puso Trump. Era grande el muro. Entonces en 52 días lo construyeron. Por eso le digo yo, no nos defendamos, porque Dios nos va a defender. Dios está de nuestro lado. Dios siempre nos va a defender. Amén. Póngase de pie y dígale gracias, Señor. Dígale gracias, póngase de pie y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias porque solo tú, Señor, me defiendes. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, tú me defiendes. Señor, no importa, no voy a bajar de nivel, voy a seguir, no voy a bajarme a discutir con los enemigos, no voy a bajar a ese nivel. Dios mío, tú eres mi abogado, tú eres el vengador, tú eres el que juzga mi causa, Señor. Como tú, Jesucristo, no maldijiste a nadie, no maldecimos a nadie, Padre, los bendecimos, los perdonamos, los bendecimos, los soltamos a nuestros enemigos.
pero también, Señor, Dios mío, te miramos a ti y te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos defiendes. Toda nuestra causa, todo lo que estamos pasando, Dios mío, tú nos defiendes. Tú vas a hacer todas las cosas. No hay nada imposible para ti. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Desatamos milagros, Señor, en esta noche. Padre Dios mío, Señor, tú nos defiendes, Señor. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Gracias, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos toda exaltación. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Demos un aplauso. Amén, gracias Señor. Aleluya, aleluya.